Hola, bona tarda. Converses amb ànima des de Mataró Ràdio. Maria Carme Navés. Una tarda més de diumenge on ens retrobem per parlar de temes molt especials amb convidades o convidats que sempre dic que són especials, però és que es certament així. Hoy hablaremos sobre el acompañamiento terapéutico en el proceso previo a la muerte. Un acompañamiento con conciencia, claro. Nuestra invitada es una terapeuta que ha ayudado a muchas personas a trascender en el camino de marchar, que decimos que es el morir, como tendríamos que decir, pero que nos duele muchas veces. En esta ocasión yo estoy también como un poco emocionada porque nos va a contar su experiencia en primera persona sobre este acompañamiento hecho en familia. Querida amiga Sar Fisek, bienvenida otra vez, porque hace 2 inviernos, en el 2020, cuando empezamos este programa, Conversas amb Ànima, viniste a hablarnos de tu especialidad, una de las especialidades tuyas, que son la medicina espagírica, y bastantes cosas más, porque eres un pozo de sabiduría. Gracias, buenas Sar tardes. Fisek Romero. Entonces, Arcise, bueno, yo te doy la bienvenida y me hace mucha ilusión volverte a tener, pero en este momento pues es como muy emotivo para mí el que nos cuentes estos 2 años que no has podido regresar aquí porque has estado acompañando hasta el último momento a tu pareja, a tu amor con mayúsculas. Entonces, te doy la palabra para que nos puedas empezar a decir cómo te has dedicado, qué te has tenido que dedicar en cuerpo y alma, cómo lo has llevado, qué nos orientarías, porque seguro que esta experiencia que nos vas a contar tú ahora va a ayudar a otras muchas personas que pueden estar viviendo este momento en familia, con amistades, con gente conocida, pero saber cómo llevarlo mejor. Sí, bueno, con ese fin con ese fin te has venido a compartir con nosotros y con Conversas amb Ànima. Sí, con el fin de poder ayudar a otras personas que están pasando por este proceso. Te he cortado, creo. No, tranquilamente, que yo te doy la palabra a ti, porque como que es muy emotivo, prefiero que empieces tú el hilo y vamos compartiendo, como siempre, como en el salón de casa, como si estuviéramos 2 amigas, como siempre, en el sofá de casa. Sí, bueno, para comenzar, bueno, sí ha sido mi experiencia. Normalmente había acompañado a personas en este trance antes de la muerte, pero las había acompañado como terapeuta y desde mi consulta, quiero decir, aconsejando, o bueno, ellas me preguntaban, ¿no? Y yo pues con los conocimientos que tenía, y bueno, ese era el acompañamiento. Otra cosa totalmente diferente es cuando realmente tú estás haciendo ese acompañamiento sabiendo que esa persona tiene un tiempo, que ya han dado un tiempo de vida, y entonces vas a hacer ese acompañamiento ya desde la conciencia. Y si además es tu pareja, pues lógicamente hay una conexión mucho más íntima y muy diferente. Entonces ahí sí que, bueno, debido quizás por las circunstancias, ¿no?, de la situación, de que yo también, pues al ser terapeuta tenía mucha información y todo este proceso, pues de alguna manera pues fue como diferente, con más conciencia. Tienes razón, o sea, yo durante 2 años corté toda mi parte más profesional, ¿no? Todo lo que había iniciado como proyectos, porque bueno, sentí, hubo mi corazón que me dijo, bueno, aquí hay un impasse, hay un momento que tienes que dedicar única y exclusivamente a esta situación y a esta persona, que en aquel momento comenzamos como pareja. O sea, ahora haría 2 años, tú ya lo sabes que yo cuando vine la otra vez vine con él. O sea, sí, lo conozco y era y es una bellísima persona, porque desde donde está nos está viendo en este momento. Seguro, ya, bueno, se siente su compañía. Está por aquí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo tomé esa decisión, ¿no? Y bueno, ahí hubo ese acompañamiento, ¿no? ¿Por qué es con conciencia? Porque cuando realmente tú estás haciendo ese acompañamiento y estás trabajando todo lo que se trabajaría en terapia, ¿no?, todo lo que sería la historia de la persona, situaciones que han pasado en su vida, estás limpiando situaciones, estás limpiando culpas, estás limpiando miedos y estás limpiando toda una serie de cosas y de circunstancias que se han producido durante la vida nuestra, de cada uno de nosotros. Cada uno tenemos una historia. Pero eso te permite de alguna forma, te permite hacer esa limpieza. Entonces, ¿qué pasa? Tú te vas más ligero, tú te vas habiendo hecho el trabajo
en esta vida, o sea, no se guarda para después, no se guarda para cuando es el momento de la muerte, que sabes que hay una transición, sino que muchas veces personas que han podido trabajar eso durante esos últimos meses de su vida, de alguna forma ya pasan directamente muchos a la luz, ¿no? Entonces mucha gente, todo va a depender, ¿no?, de las situaciones de cada uno. Entonces por eso es desde la conciencia. Una de las cosas importantes que quizás se debería de trabajar también en esta situación es que lo importante que es para las personas que hagan esta transición. Claro, lógicamente en este caso se pudo dar la oportunidad de hacerlo porque sabíamos que había un tiempo determinado y que no era muy largo, pero que al final la vida, llamémoslo lo que queramos, el universo, nos dio un tiempo de 6 meses. O sea, desde que de alguna manera nos dijeron que, bueno, que ya se podía despedir aquel mes, la vida nos dio tiempo de 6 meses más. Y en esos 6 meses fue cuando realmente surgió la verdadera transformación. O sea, surgió el verdadero volcar toda la vida de él, ¿no? Yo ahí, estando haciendo el trabajo, ¿no?, ese trabajo de recordar momentos, recordar situaciones donde pues uno ha fallado, o uno se siente culpable, o uno sentiría que necesitaría un perdón, todo ese trabajo se hizo esos últimos 6 meses. Y la verdad es que yo creo que, bueno, que sirvió de mucho. Por eso es un trabajo con conciencia, cuando realmente la persona antes de partir puede hacer el recorrido de su vida y decir, bueno, yo creo que aquí me equivoqué, con toda la honestidad, ¿no? Yo creo que esto no lo hice bien, yo creo que, ¿vale? O sea, que de aquí siento que todavía siento culpa, aunque pensaba que realmente no, ya lo había limpiado, pero no me doy cuenta de que todavía aquí hay culpa, o aquí necesito que alguien me perdone, ¿sabes? Que es esa transición que todos tenemos, porque aquí no hay nadie que no necesite perdones, culpa y todo eso, porque la vida es para eso, es para ir experimentando, para ir probando, y entonces, pues ahí, bueno, lo que pasa es que cuando tú vives con conciencia, estás viviendo de una manera de ver y observar tu vida, y observar cuando realmente hay algo que a ti te duele, entonces muchas veces lo haces en ese mismo momento, o durante los siguientes días, ¿no? Vas diciendo, bueno, esta situación, ¿no? Eso es vivir con conciencia, ¿no? De alguna forma. Entonces, en este proceso es el proceso de morir con conciencia. O sea, de alguna manera es ese proceso, ¿no? Y no esconder la cabeza debajo de las sábanas y decir, bueno, me queda tanto tiempo, voy a aprovecharlo o no lo voy a aprovechar, depende cada uno cómo lea la manera de aprovechar, ¿no? Que puede ser viviendo in extremis, o disfrutando esto de la compañía y de este acompañamiento que estamos hablando, pero de ir haciendo poco a poco esa limpieza, pero desde su alma, que esté de acuerdo él o ella, la persona, el alma de esta persona. Si hablamos de acompañamiento, o sea, la persona que acompaña normalmente no puede forzar estas situaciones surgen con naturalidad. Entonces, si tú eres una terapeuta o eres una pareja consciente, no vas nunca a forzar. Siempre vas a estar ahí. O sea, el acompañamiento, cuando hablamos de acompañamiento, se trata justamente de eso, de acompañar. Muchas veces es en silencio. Estar al lado. Estar al lado en silencio y siendo consciente de que, bueno, ahí hay una situación que probablemente se está limpiando aunque tú estés en silencio. Otras veces es ese acompañamiento de hablar, de lo que necesita, de lo que quiere expresar, de tal, y también ese es el acompañamiento con conciencia. Es decir, el acompañamiento no es nada más que darle las pastillas, ¿sabes? O sea, curar las escaras o cualquier cosa así, salir a pasear, un ratito positivo, ¿no? El acompañamiento se trata estamos hablando de acompañamiento con conciencia, pero sí, o sea, hay muchos acompañamientos que lo que se dedican es a la parte más física de esta persona que necesita ese acompañamiento o que está con ese esa acompañamiento. Base enfermera que decías tú, ¿no? Pero cuando hablamos de un acompañamiento con conciencia, estamos hablando de cuerpo, mente y espíritu. O sea, estamos hablando de lo que sería energéticamente la persona, qué es de lo que se tiene que desprender de este momento, antes de partir, de toda su vida, para partir con ligereza, para partir con más luz. Después cada uno ya viviremos el proceso que tengamos que vivir. Pero si tú en tu vida, o sea, puedes hacer ese trabajo, wow. Y no todo el mundo tiene esa suerte. No, porque en general, o sea, yo lo que me doy cuenta es que
se viven, cuando hablamos de acompañamiento, estamos hablando de un acompañamiento más físico. Y sí, o sea, se puede hablar de un acompañamiento emocional en el sentido de que estás ahí, estás atendiendo emocionalmente a la persona, pero cuando hablamos de acompañamiento con conciencia, vamos un poco más allá. O sea, estás ahí, haces el acompañamiento físico, haces el acompañamiento emocional, de cuando la persona llora, tú lloras si es necesario, a veces no es necesario ni siquiera acompañarlo en el llanto, ¿sabes? Que decir, respetarlo. Es respetarlo, ¿no? Todo es como tú te sientas. Entonces, cuando trabajamos con conciencia, no solamente nos quedamos en ese punto, vamos más allá, vamos a limpiar, vamos a hacer la transición, vamos a recoger todo lo que a lo mejor durante toda una vida no has podido trabajar y ahora lo trabajas, ¿sabes? O sea, ahora estás dispuesto a trabajarlo, o estás abierto o abierta a trabajarlo. Entonces, por eso es un acompañamiento con conciencia, porque no solamente estás ayudando a la persona en esos momentos, sino que le ayudas a trascender al otro lado, o sea, a pasar más ligero, más ligera, y a darse cuenta muchas veces de para qué ha sido su vida aquí. Porque si estamos hablando de vidas con conciencia, nos vamos dando cuenta. Ponemos conciencia en todo. Ponemos conciencia en todo. Y en esos meses que fueron de regalo, porque que se quedó más tiempo aquí contigo, que os pudisteis disfrutar juntamente con conciencia. De una forma diferente. De una forma diferente, pero os disfrutasteis como pareja, con amor y con respeto, y lo sé también por tu parte y por la suya. Pero que en un momento dado, como tú decías, le dieron esos meses desde arriba de regalo, porque se le había dado una sentencia, entre comillas, que tiene otra palabra, pero ahora me ha salido esta, o sea, en un diagnóstico con un decir, te queda un mes de vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Te queda muy poquito, no vas a llegar a tal. Entonces eso otra persona lo puede coger, lo que decimos, hacer cualquier disparate, ¿no? Como se pierden la herencia por ahí, se lo gastan todo, lo que sea, o meterse, te digo, dentro de la cama y no durar un mes, durar 15 días. Justamente, sí. Irse mucho antes. Entonces yo creo que ahí también tu papel de acompañamiento también fue bueno para ese regalo de los meses posteriores, en acompañarlo en todo. Yo eso espero. Sí, claro que sí, porque si no, yo creo que una persona sola, sin tener a nadie al lado que te dé la mano de día y de noche, tal como tú lo estuviste haciendo, igual esto, dice, bueno, pues decido, ya me rindo, ¿no? Y decido irme antes. Y aquí cada mes fue un mes más de alegría, por mi parte, que lo recibía desde fuera, de decir, pues está aquí con sus problemas, con sus dolores, sus cosas que tuviera que vivir, pero las vivía pues cuando tenía ese dolor, tenía tu mano al lado. Claro, sí. Bueno, yo creo que él hubiese tenido no solo mi mano, sino muchas manos más, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, la vida nos puso uno al lado del otro, señal de quien tenía que estar a su lado de alguna forma. Su ángel. Era su pareja, ¿no? En ese momento. Entonces, porque fuisteis pareja en un momento muy delicado. No todo el mundo ama de la misma manera. Sueltan muy rápido. O sea, cuando hay un pequeño inconveniente, la gente desaparece del mapa. Y a ti él te lo dijo muy claro, porque llevaba unos años antes con esta enfermedad, que en ese momento no la tenía. Cuando yo lo conocí hace 2 años estaba maravillosamente bien de cara afuera. Estaba parado, estaba bien y tal. Entonces él tengo entendido que te planteó esto: yo tengo este problema, tengo esta enfermedad, no sé lo que voy a vivir, sabes a lo que te arriesgas estando a mi lado. Creo que y sabes mi contestación también, ¿no? Porque esto lo hablamos los tres, ¿no? Estábamos juntos, pero me refiero que tú, ¿qué le respondiste en ese momento? Bueno, pues que lo que durase. O sea, que cuando el amor surge, y si realmente había ese amor entre nosotros, pues adelante. Nosotros nos dimos un tiempo, un mes o 2 meses para terminar de arreglar nuestras cuestiones personales individualmente, porque cada uno de nosotros tenía ahí situaciones que teníamos que resolver antes. Teníais otras parejas, teníais otras cosas y lo solucionasteis. Cada uno lo suyo, y cuando lo solucionamos, que esto más o menos fue octubre-noviembre, pues ya entonces ya empezamos como pareja. Como pareja todas, ¿no? A lo bueno, se dice para lo bueno y para lo malo. Bueno, fue un primer año
bonito dentro de lo que cabe, ¿no? Porque claro, lógicamente cuando hay una situación así, pues no puedes disfrutar como si, bueno, todo es salud, ¿no? Pero momentos muy bonitos, momentos muy entrañables, bueno, yo ya te he explicado muchas cosas, ¿no? Y de alguna manera tú ya lo esas flores al borde del camino. Paraba a recoger las flores para parar el coche para regalarte las flores sí, de bueno, ti. Tú ya sabes, ¿no? Habíamos hablado muchas cosas y él también cuando hablábamos y tal. Era una persona muy abierta, muy noble. Sí, con mucho carisma, sí, y bueno, y muchas más cosas, o sea, había un reconocimiento por parte de los dos, ¿no? O sea, que yo creo que tuvimos una relación bastante consciente, independientemente de lo que se pudiese ver desde fuera. Pero desde dentro era una lección de amor. Nosotros dos éramos, o sea, muy conscientes de dónde estábamos, lo que queríamos, hacia dónde íbamos, que los dos. Yo nunca fui engañada en el sentido de, no, fuimos los dos muy conscientes. Pero perdona, fue él el que ya no fuiste engañada, porque él no te engañó desde el minuto cero. No, nunca. O sea, quiero decir, él era muy claro, o sea, constantemente él decía, hay esto, hay esto, hay esto. ¿Y por qué? Porque yo siempre, yo de alguna forma creo que una relación consciente siempre tú lo que de alguna manera quieres es que sean claros contigo, para yo poder escoger y poder decidir, porque si no, tú no puedes decidir. Entonces yo recordaré que una de las primeras veces que estábamos así tonteando por el WhatsApp y tal, ¿no? O sea, coqueteando. Las cosas modernas. Y entonces yo una de las cosas, no me acuerdo cómo fue, que yo le contesté, yo soy muy clara. O sea, yo te voy a decir siempre lo que pienso. Y a ti y a todo el mundo. O sea, yo soy clara. No lo hago con malicia muchas veces, pero lo que pienso lo digo. Porque creo que es mucho menos hipócrita, ¿no? Decir tal como yo lo siento, decirte lo que yo pienso, y después tú tomas tus decisiones y yo tomaré las mías cuando tú eres clara o eres claro conmigo. Entonces te podré desde la libertad escoger si sí o si no. Entonces ahí nunca hay un engaño. No ha habido trampa ni cartón. No, porque yo he sido clara, yo quiero esto y esto, o yo siento esto y esto, o yo pienso esto y esto, o a mí me gustaría que esto fuera así. Precioso. Y la otra persona dice también como esto, podemos llegar a intermedios si no nos ponemos de acuerdo. O, bueno, pues vale, a mí esta parte sí que me gusta, pero sin embargo de esto no estoy dispuesta a pasar por aquí. Y es lo contrario, pues bueno, o sea, si realmente ya no hay esa intersección entre los dos, pues cada uno por su lado, no pasa nada. Pero eso se hace a los principios. Desde el inicio, o sea, los primeros meses claro. Que te conoces, por eso digo, tú fue conocerle desde la verdad, pero enseguida verte inmiscuida en un mundo diferente del que tú ibas a crear en aquel momento, que estabas en un cambio de... Estaba en un cambio. A ver, sí, nos reíamos porque yo salía justo de Barcelona a Girona, Tarragona, te plantas en Lleida, coges una finca para hacer X y tienes que pararlo todo para... Y además lo hice por amor, que yo tenía mis proyectos, yo ya planificaba toda mi vida en ese momento y bueno, y en ese momento pues la vida, fíjate, nos juntó. Y los dos teníamos muy claro que la vida nos juntó para esta etapa de su vida. En otra etapa de su vida probablemente ni yo, y esto nos reíamos muchas veces porque él decía, somos de mundos diferentes. Y decíamos, en otra etapa de su vida o de mi vida, ni nos hubiésemos mirado. Nos hubierais llamado la atención el uno al otro. Para nada, porque es verdad, o sea, es como si fuésemos de mundos completamente diferentes, ¿no? Y de golpe se crea esta situación, yo me voy de una punta a la otra, bueno, pues no sé, la vida te lleva allí, yo voy diciendo sí, yo voy diciendo no, ¿no? Y entonces de golpe pues nos conocimos en la tienda de una amiga. Sí, pero digo, todo fue... Y entró él y a partir de ahí bum, 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 y todo fue, ¿no? Me pidió el teléfono y fue todo... Y fue noble desde el primer momento, porque esta veces lo han dicho, que puedes encontrar el amor de tu vida, decían en la cola del supermercado, pues mira, tú eres el ejemplo de la tienda, en la tienda de tu amiga, ¿no? Y a partir de ahí que los vecinos y la gente que también le conocían a él, te conocieron a ti, hiciste las amistades, pero que habéis vivido los dos, pues esa historia muy bonita. Todo el mundo diremos, bueno, hay los momentos de dolor o de tristeza o de lágrimas o de lo que sea, que también habrán estado y mucho, seguramente. O sea, yo creo que
que sí. Pero muy bonita de fondo. Sí. Con ese fondo se puede llegar a lo otro, creo yo. Sí, sí. Si no, sí. Si es papel mojado, que se dice, no se llega a ningún lugar. Si no hay, lógicamente, si no hay amor incondicional, porque al final, bueno, él siempre decía, tú eres la del amor incondicional, ¿no? O sea, yo estoy aprendiendo y nunca he conocido una mujer que tenga un amor como el tuyo, o sea, de esta clase de amor, ¿no? Y yo muchas veces le contestaba, bueno, porque somos de mundos diferentes, ¿no? O sea, tendrías que venir a mi mundo para ver que sí que existe. Pero bueno, quiero decir, entonces, pero si realmente yo no hay ese amor incondicional, bueno, y también porque, bueno, la situación, las circunstancias, cada uno de nosotros, su forma de ser, eso da una exclusividad a la situación. Pero que eres muy diferentes, lo que tú dices, mucho. Y esa unión fue de cemento, cola. Sí, o sea, fue una cosa, éramos muy diferentes, pero al mismo tiempo había momentos en los que teníamos los mismos valores, y había momentos en los que nos parecíamos, ¿no? O sea, que había, por ejemplo, era una persona muy tozuda, muy terco, y al mismo tiempo yo soy una persona muy persistente. Cuando quiero algo no paro, ¿no? Y nos reíamos porque decíamos, mira, a ver, ¿quién va a ganar más, no? Tú estás en un lado, no, bueno, no competíamos. No, pero es que ¿quién gana, el tozudo o el...? Sí, pero que nos reíamos porque decíamos, tú eres tan tozudo y yo soy muy persistente, o sea, al final somos lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que cada uno lo enfoca de una forma totalmente diferente. Pero sí, bueno, hubo momentos muy bonitos, como tiene que haber en un amor con conciencia. Hubo muchísima claridad, aunque bueno, desde el exterior puede la gente pensar que no la hubo, no pasa nada. La gente pensará lo que quiera, sí. Pero... Y dirá lo que quiera, porque la gente con la lengua es muy fácil. Es muy de perina. Y después hubo pues esos momentos de dolor, momentos de sufrimiento, porque ver a un ser querido y tan amado... Tranquila, que nos podemos encontrar en estos momentos. Me parece que ahora es bueno para ponernos aquella música que vamos a pedir a Control que nos pongan, y entonces a partir de ahí continuamos, Sarfise, querido. Puedes seguir, ¿eh? Si quieres. Bueno, pues regresamos después de este impasse de música, de emociones encontradas. A lo mejor no saben que nuestros oyentes que Conversas amb Ànima en este momento está hablando de un tema muy emotivo, no emocionante, sino muy emotivo, que es como acompañar desde la conciencia a una persona que está pues a punto de partir, a punto que pueden ser unos meses arriba, meses abajo, pero acompañado, ese acompañamiento desde el amor con conciencia. Entonces retomamos con Sarfise Romero, en que en el momento pues del amor incondicional que decíamos, que somos muchas veces muy diferentes las parejas, ¿no? Pero que puede haber unión. Bueno, y comentábamos esto que ver sufrir, lo que hay una persona que amas es duro. O sea, no es precisamente aquello de decir, bueno, no, o sea, cuando no hay conexión con esa persona, cuando no hay ese amor,
pues lógicamente es duro, porque lógicamente hay una dureza y ves a una persona que sufre o ves a una persona que siente dolor, ¿no? Y lógicamente sufres porque hay, pero cuando realmente es desde ese amor, es como si la persona estuviese sufriendo y tú estuvieses ahí con ella, con el añadido de que tú te tienes que mantener. Tienes que aguantar. Mantenerte ahí firme, porque lo que necesita en ese momento la persona es soporte. Y ese soporte se lo está proporcionando la persona que hace el acompañamiento. Y no se trata de estar ahí encima de él, dándole abrazos, dándole cariño. No, o sea, ese acompañamiento es diferente, es lo que decíamos antes. A veces simplemente la persona tiene dolor o hay un sufrimiento y lo único que tienes que hacer es estar a su lado, cogidos de la mano, nada más, en silencio. Ese es el soporte, y tú sabes que tú estás ahí para dar ese soporte, tú no te puedes derrumbar. Qué bonito ese soporte, esa calidez es muy bonito, de solamente coger una mano, ¿no? Sí, al mismo tiempo es muy bonito porque tú sabes que solamente con eso ya estás ayudándole, o sea, ya estás poniendo el 100% de ti. Entonces, bueno, es decir, es eso, ¿no? Entonces, ya más adelante tú ya te derrumbarás, ¿no? Siempre ha sido mi lema. Y eso ya lo había dicho muchas veces cuando venían las personas a la consulta, ¿no? En esta situación, que venía la pareja, ¿no? Pues muchas veces cuando hablaba con la persona que hacía el soporte le decía, más adelante ya te derrumbarás, ya te recogeremos, pero ahora el soporte lo necesita él. Pero sí que es cierto también que yo me he dado cuenta, ¿no? Que en esa parte, claro, cuando no vives las situaciones tampoco las puedes sentir igual que cuando la vives, ¿no? Y ahí pasamos a la parte del acompañante, porque sí, acompañas a la persona que está ahí en ese proceso con mucha conciencia, pero el acompañante necesita soporte también. No tiene soporte, por regla general, ¿verdad? Normalmente, sí, todo el mundo te dice si necesitas algo, o si necesitas algo, o estamos aquí, y tú muchas veces te planteas el decir, si yo soy el soporte y yo me voy, ahí quedas sin soporte. Porque el soporte que puedan darle otras personas no es el mismo, porque no es escogido en esta situación. Sí, es como cuando llamas a un canguro para una urgencia, ¿no? Por ejemplo, hicimos un pacto, ¿vale? O sea, el pacto es que yo tenía que estar ahí, que no es una obligación. Eso fue un pacto entre nosotros dos, yo creo que a nivel alma, porque la verdad es que el pacto fue súper bonito y súper muy de esto. Y yo le llamo pacto, pero quizás eso fue intrínseco ya, sí, ¿no? Algo que realmente, bueno, pues uno le pide al otro, ¿no? Entonces nuestro pacto, por llamarlo de alguna forma, era que estaríamos juntos hasta que él se marchase. Y yo accedí a eso y lo cumplí. Hasta el último minuto. Hasta el último minuto. O sea, y cumplir todas las promesas que le has hecho a él también. Y fui cumpliéndolas a pesar de las circunstancias y de la gente que había alrededor. A pesar de todo eso, fui cumpliendo una tras otra. Sí, bueno, la fortaleza me costó eso que decíamos. O sea, las personas de alrededor muchas veces no entienden. O sea, no entienden esto, pero bueno, es como, fue un pacto entre nosotros dos, y eso es lo que, o sea, yo lo llevé adelante tal cual, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me introduzco en ese aspecto, es decir, cuando las personas venían a mi consulta era como lo ves desde fuera y es totalmente diferente, ¿no? Cuando tú estás dentro es como, sí, yo sé que todo el mundo, ¿sabes? Se ofrece, yo sé que todo el mundo con buena voluntad, pero... todo el mundo y lo hacen, y lo hacen, ¿no? Y lo harían si se lo pides. Claro, pero de alguna manera ese apoyo a nivel más emocional que yo creo que necesitan las personas, que realmente ese entendimiento de lo que tú estás haciendo y por qué lo estás haciendo, no llega si no lo vives. No está, ¿sabes? O sea, al contrario, hay veces que cosas que tú estás haciendo porque tú has pactado con aquella persona y que además no tienes por qué explicarle a nadie lo que tú has pactado, es como se ven desde el punto de vista de o bien celos, o bien egoísmo, o bien, pues mira, no quiere que nadie, ¿sabes? Sí, o sea, acaparamiento. Y no es así, o sea, no es así. Entonces, eso yo me he dado cuenta, ¿no? De que muchas personas que a lo mejor estén pasando por este proceso, el acompañante, o sea, también se merece ese respeto y se merece el que le permitas que haga lo que tenga que hacer, sin agobiarle y sin agravarle la situación.
sino aligerándole Sería también bueno, ¿verdad? al acompañante, porque al final el acompañante es clave en estos procesos. Sería bueno que te escuchasen personas que están en esta misma situación o que han Sí, estado claro, hace para eso poco lo y no han hacemos. sido comprendidas también. Por eso lo hacemos. Yo no, hay momentos en que sí que he sido muy comprendida y me siento muy agradecida. Tú en el sí, pero sentido- otras personas sí, a lo sí, mejor sí. no. O sea, sí, bueno, a ver, hay una parte, ¿no? Que es de la parte que te estoy hablando. O sea, me siento súper, que me lo han agradecido, o sea, en el entorno me refiero, ¿no? O sea, me siento muy reconocida por su familia, ¿sabes? Quiero decir, en general, siento que sí, que han Querida, estado ahí, sí. querida y tal, ¿no? Pero sí que es cierto que hay esa parte, ¿no? De respeto hacia lo que tú estás haciendo, por qué lo estás haciendo, cómo lo estás haciendo, No cuestionarlo. que justamente sí que ha sido cuestionado. Por eso, no cuestionarte a ti, Justamente. ni la manera de hacerlo, ni el cómo, Sí, ni el por qué, sí. ¿no? Entonces es como, Sino apoyar. si de alguna forma el acompañante está ahí 24 horas al día, con esa persona haciendo ese acompañamiento, es un acompañamiento consciente, es un acompañamiento de este tipo, ¿no? Donde la persona deja todo Y se vuelca. volcándose 24 horas al día. Entonces, quiero decir, eso para personas que no hayan sido reconocidas tiene que ser reconocido. Y no es por el hecho de que necesito el reconocimiento, No. sino porque cuando estás Apoyo. en ese proceso, o sea, tú también estás sufriendo esa parte de decir, bueno, estoy haciendo esto, lo hago desde el amor, ¿no? Y desde fuera parece que diga, esta persona es mía. No se trata de Está sosteniendo. eso. Justamente, es como cuando hablamos de, por ejemplo, celos y cuando hablamos de lugar que me corresponde en ese árbol familiar. O en ese árbol ¿no? familiar o en esa pareja. O sea, yo puedo decir, bueno, mi lugar está aquí, entonces no voy a dejar que otras personas ocupen mi lugar, porque este es mi lugar siempre y cuando los dos en la pareja lo hayáis pactado, ¿no? O sea, lo estén dando, ¿no? Ahora, si yo veo que siento que este es mi lugar y mi pareja no me lo está reconociendo, pues vámonos. Paga y vámonos, ¿no? Cada uno por su lado, ¿no? Pero eso no son celos, o sea, a veces se confunden los celos posesión con ese, este es mi lugar, esta es mi situación, entonces yo tengo que ser reconocida de alguna forma, porque a mí también me da tranquilidad, ¿no? Que si de alguna forma es como, ¿quién eres tú? De saber que no te cuestionan. Claro, ¿no? Son cosas que, vale, si se sale, seguramente si no se sale. Pertenecen al ego, pero es que somos humanos. Entonces, para llegar muchas veces a la conciencia, hemos de trabajar también el ego. Entonces, de alguna forma, ese ego tiene que estar ahí para hacer ese proceso. Entonces, yo soy quién, ¿no? Tú eres el alma. Y claro, de la fiesta. Tu alma y su alma estaban unidas, se encontraron y supieron trascender todos esos imponderables que pueden haber de las personas de alrededor, ¿no? De los pros y los contras de alrededor, los dejasteis de lado y os volcasteis plenamente en vosotros dos, en los momentos buenos que los aprovechabais también, que si había que ir a buscar bolets, os íbamos a buscar bolets. Y si por la mañana me llamaban, ¿no? Que la habíamos muchas veces comentado, arréglate que nos vamos hasta Canet, o nos vamos hasta Lloret, hacías 200 kilómetros para comer una paella. Quiero decir, hemos aprovechado esos momentos hasta que realmente ya no se ha podido aprovechar, pero siempre se había Pero si no se han aprovechado los de 200 kilómetros, se han aprovechado el café de la mañana o el café de la tarde. Hubo un momento en que eran... Con una gran positividad. Esto se tiene que es lo que ha llevado a Jordi adelante, quizás a estar muchos más meses aquí, esa fuerza de voluntad. Hay una fuerza en él, o sea, con su dolor. De admirar, o sea, era una persona de admirar por su fuerza, por su saber estar, quiero decir, su respeto hacia ti. Sí, la verdad es que sí, o sea, y el reconocimiento, ¿no? O sea, ese reconocimiento que constantemente, o sea, me iba diciendo, ¿no? Quién eras para él y lo que eras para él. Eso también te daba energía y fuerzas a ti, pues seguramente. Hombre, claro, si tú ves una persona que no hace reconocimiento, que te hace mala cara y que no, o sea, él, por ejemplo, me decía cosas súper bonitas, ¿no? Ya esos últimos, siempre, ¿no? Pero los últimos meses eran muchísimo más de agradecer, porque con todo su dolor, con todo ese sufrir, con todo, era agradecido, era bueno, o sea, agradecido de amor, no se le olvidaba, no se le olvidaba tener un detalle, ¿sabes? No se le olvidaba darte una caricia,
No se le olvidaba hacerte un comentario, es ¿no? Maravilloso. Eres el ángel de mi vida, eres el mejor regalo que me ha hecho la vida. Todos son momentos muy complicados, o sea, todo eso nunca se le olvida. Que otro en su egoísmo lo hubiese dicho, no lo hubiera dicho. Sí. O el día que estábamos haciendo la página web, ¿no? Y porque él me animaba a volver a empezar. Y ya me lo decía, cuando yo no esté, tú tienes que seguir. También fue otro pacto, fue otro de esto que hicimos. Entonces, por ejemplo, el día que estábamos haciendo, y yo le digo, ella estaba sentado y le digo, ¿y qué eslogan pongo en la página web? Que la tengo también parada. ¿Y qué eslogan pongo en la página web? Y él me miró así sonriendo y me dijo, ponga un ángel en su vida. Porque creía en los ángeles. Y porque para él, claro, él era su ángel, o sea, siempre lo decía, ¿no? Son esas cosas que nunca se olvidó de decir. Entonces era un trabajo desde mucha conciencia, porque de alguna forma él reconocía ese amor que había y yo también podía reconocerlo, ¿no? Entonces, bueno, fueron momentos dolorosos, pero también fueron momentos muy bonitos. Hubieron momentos muy bonitos y yo me quedo con eso. Nos hemos de quedar con eso. Lógicamente me quedo con todas esas palabras que él decía, con todas las frases que me dedicaba, aún sin salir ya de casa los últimos meses, ¿no? O sea, ya no íbamos a buscar, bueno, ni me iba a buscar las rosas, ni nada de todo esto, pero bueno, lo transmitía en palabras constantemente. Y en detalles, en lo que dices, una caricia, en un coger la mano. Por ejemplo, o sea, yo me despertaba a lo mejor y estaba pues acariciándome el pelo, ¿no? Te estimo. Todas esas cosas son cosas que él no dejó de hacer. Hasta el último día. Eso da fuerzas para que también la persona que se pueda encontrar en este momento, en ese momento tan duro, pues también valore que a lo mejor no nos damos cuenta, tanto el que está malito como la persona que está al lado, claro, ¿no? De esos detalles que esta persona no le puede decir a lo mejor con palabras, pero le puede hacer con una sonrisa, con una caricia, con un coger la mano. Y ahora pensaba, mientras ibas hablando, que el acompañamiento, cuando tú lo decías, separabas el acompañamiento que tú hacías en despacho a los acompañantes, y lo diferencia ahora lo que tú has sentido como tener que acompañar al amor de tu vida. Uno de los, pues seguramente la vida te traerá más, y has tenido más, pero bueno, hay momentos. Ahora hay un tiempo tiene un nombre. Para mí también, y de limpieza y de hacer tu duelo, que también es normal, y por eso te agradezco muchísimo que hayas venido a compartir. Pero pensaba esto, que quizá te han hecho pasar por esta experiencia para que tú puedas acompañar en un futuro desde otro prisma a las personas que se acercan a ti pidiendo esa ayuda. Lo puedas, desde tu sensibilidad, habiéndolo vivido, les puedas ayudar de otra manera. Algo que me han ofrecido ya. ¿Ves? No lo sabía, ¿eh? Sí, me ha venido ahora. Me lo han ofrecido. Y de momento no estoy preparada. De momento todo está muy caliente, por decirlo de alguna manera, y muy frío para otras cosas, ¿no? Pero me refiero que en tu futuro, inmediato, menos inmediato, quizás ayudarás de otra manera. En estos momentos no hay decisiones. No, ahora ha sido esto, ese flash, y tú me dices, ya me lo han ofrecido, ¿no? O sea, de acompañar. Hace ya más de una semana que me lo ofrecieron. Y bueno, pues de alguna manera yo dije, bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahora mismo no estoy en ese proceso, o sea, esto ha sido muy duro, ha sido muy fuerte, y yo necesito también ese espacio de resituarme. Y para mí lo prioritario en estos momentos es lo que pactamos. Lo que tienes pendiente de ir haciendo. Pendiente, que se quedó, porque bueno, en realidad a mí me hubiese gustado terminarlo estando él en vida, porque le ilusionaba mucho cada vez que hacía algo, ¿no? Porque yo lo comentaba. Lo valoraba y te ayudaba. Te ayudaba desde el dolor que estaba sufriendo estos últimos meses. Bueno, en los últimos meses estuve un poquito con menos, pero bueno, que decir, sí, había. Entonces, de alguna manera, yo primero que necesito terminar ese proceso también, para ya, de alguna forma... Ir resituando poco a poco. Resituándome y saber que es una faceta de mi vida que va a quedar atrás, que voy a recordar lo más bonito. Pues lo más bonito es lo que siempre queda. Lo que pasa que a veces lo que hace más ruido como es lo negativo, no en tu caso, sino en otros casos. En mi caso, ¿no? pueden, o sea, que lo negativo va a ir pasando. Tanto lo que pasamos un poquito de jabón de esto, como lo exterior que se ha montado, ¿no? O sea, todo eso negativo, o sea, irá pasando. Quiero decir, y tú te quedarás con lo bueno, porque ha sido lo más
la cantidad más importante de todo lo que puede haber sucedido, sí, ¿no? la verdad Tanto es que... por la familia de él, iba a decir de esta persona de él, de Jordi en este caso, tu familia que también te ha apoyado y siempre ha estado en distancia o cerca o lejos porque están lejos, han estado a tu lado. Y mis amigas. Y tus amigas. Como tú. Sí, siempre habéis estado ahí. O sea, en ese sentido yo me he sentido súper acompañada, en el sentido de haber estado, de habernos... Tranquila. Hoy es, es un programa de conversas amb ànima que hoy he notado desde el principio que sería muy especial, duro no, difícil, diferente, porque es desde el corazón, desde el alma y con todas las emociones a flor de piel. Vamos a, mira, quizás le voy a poner un granito de medicina por otro lado para salir ahora de este momentín. ¿Le pudiste ayudar con medicina espagírica? Sí. ¿Se dejó? Se dejó. A ver, había ese proceso que ya estaba muy avanzado, ya no podíamos hacer gran cosa con nada, ni con químico, ni con pero nada. Para aliviar. Para aliviar, sí, o sea, él desde el principio estuvo tomando medicina espagírica para diferentes cosas puntuales y sí que le aliviaba. De hecho, mira, estuvo tomando uno de los remedios que era para no coger infecciones, para aumentar las defensas, que es lo que más, de alguna manera, en esta enfermedad más baja y muchas veces hay esas infecciones que se cogen y nunca cogió ninguna. Cogió el COVID una vez. Le dijeron posiblemente. Le dijeron, pero bueno, y fue como el catarro normal y corriente, ¿no? Sí, con el que lo iban a despedir un poco más así, pero vamos, ni siquiera, ¿sabes? O sea, no fue eso grave que decían cuando los enfermos son los más delicados, pues no, él cogió y estuvo 7 días, porque a los 7 días creo que ya salió de casa porque ya le daba negativo, ¿sabes? Quiero decir que eso sí que le ayudó muchísimo a no coger infecciones. Nunca cogió una infección, ni siquiera una infección de orina. Y yo estoy convencida, o sea, y lo sé, que fue gracias a lo que le daba, lo que él tomaba de espagiria, que yo le recomendaba. Seguramente más cosas, pero la espagiria que es tu base, porque tienes mucho de todas tus terapias para poder ayudar en ese momento. Sí. Y se aceptaba, porque a veces eso, la persona con una enfermedad de este estilo, pues es más reticente a tomar cosas naturales. Él aceptaba, a ver. Y luego debió ir viendo que iba bien y además puso toda la confianza en ti también, sin dejar lo que tuviera que dejar, lo que tuviera que tomar. Bueno, ahí también para mí hubo una lección importante, porque claro, y tú ya sabes que yo ya hemos contado aquí alguna vez, yo dejé la medicina convencional porque no creo en ella. ¿Dejaste la hospitalaria oficial? Sí, no creo en ella, entonces me pasé toda la medicina espagírica, medicina natural, medicina holística, porque creo que hay un trabajo cuerpo, mente, espíritu. Para mí también fue un shock, ¿no? O sea, porque yo pensé, yo nunca más entré en un hospital y me he pasado 2 años viniendo con él, ¿no? Acompañándole todo, siempre acompañándole, estando ahí, en todo. Y bueno, y he estado todo ese tiempo ahí, ¿no? Entonces para mí también ha sido como un latigazo de decir, además de que nunca se puede decir desde yo siempre lo decía y decía, a mí no me encontraréis. Humildad, o sea, un trabajo mío de humildad, de decir, bueno, sabes, al principio me costó un poco de decir, bueno, no, vamos a hacerte un tratamiento y no sé qué, pero yo no voy a dejar lo otro, ¿no? Y te quedas ahí como impulsada, como diciendo, no, tienes que dejarlo todo, porque si no, no podemos probar. Bueno, pues lo combinamos, ¿no? Bueno, ya estábamos avanzados. Pero si le pudiste ayudar. Llegó un momento en que yo dije, a ver, yo no comparto, pero tengo que respetar. Entonces, si quiero que los demás respeten mis pensamientos, lo que yo pienso, lo que yo hago, todo, yo tengo que respetar también al otro. Y entonces yo tomé mi decisión y dije, y si tienes que entrar 50 veces al hospital, hacer una analítica, la quimio, no sé qué, pues entrarás, porque claro que entrarás, ¿no? O sea, porque deja de ya, ¿no? O sea, de subirte al pedestal, porque no es así. Entonces dije, vale, pues nada, hay respeto. No comparto, no, pero respeto, sí. No es necesario que, porque mi pareja crea en una serie de cosas de medicina convencional, yo no creo en nada, porque tú ya me conoces. Te conozco perfectamente. Nada, yo montaría hospitales solamente con cosas naturales. Aunque la gente se ría, ¿no? Sí, es igual, me da lo mismo.
Mira, hay mucha gente que se ha reído al principio cuando ha venido a la consulta, ha venido ya desahuciada porque ya de alguna forma ya las estaban atabalando a pastillas químicas, ¿no? La farmacia química, la farmacia. La farmacia. Y tomando Spagiri y haciendo todo el trabajo a nivel emocional y tal, oye, se han ido desapareciendo los síntomas. Emocional, con consciencia. Con consciencia, ¿no? Entonces, quiero decir, pero bueno, eso no tiene ahora nada que ver aquí, ¿no? No, ha sido ese apunte por romper un poco ese momentín de emotivo, pero bueno, también por eso, porque tenías esa posibilidad de tener esas herramientas y que otra persona que no sea terapeuta puede acercarse a un terapeuta que le pueda dar la mano en eso, ¿no? Una Spagiria mucho. Y pueda descansar mejor, pueda fortalecerse y las dos partes, ¿no? El acompañante o la acompañante y el enfermo. Claro, porque si no el acompañante también cae. Si cae el acompañante. Sí. Bueno, yo cuando estuvimos el último mes en el hospital, las acompañantes de las personas que había de los acompañantes de la habitación. Es súper curioso porque a las dos acompañantes, claro, como yo era acompañante en aquel momento, yo veía cómo acompañaban ellas también, y a las dos acompañantes pues a veces bajábamos a comer juntas o bajábamos a cenar juntas, depende, porque y normalmente estaba toda la noche con él y hasta el día siguiente, ¿no? Y entonces, aparte de compartíamos, las dos me pidieron medicina espagírica. Cuando hablábamos, pues mira, tú dices, pues yo soy esto, yo trabajo en esto. Te pidieron opinión y ayuda. Y entonces me pidieron ayuda y a las dos le ayudé, pero estaban encantadas. O sea, de hecho, una de ellas hace poquito me ha llamado diciéndome que bueno, que quiero que trates a mi marido. ¿Sabes? O sea, yo me adelanto, no lo hemos hablado para nada, pero me adelanto. Y la otra, de alguna forma, porque está pendiente, porque cuando Jordi partió, cuando Jordi partió, de alguna manera, bueno, pues decir, yo me llamaban y yo decía, ya te llamaré. Porque no podías en ese momento explicar todas las cosas que a veces sin querer desde el morbo se quieren saber, ¿no? Y vale más respetar que decir estoy ahí, cuando quieras ya me llamarás tú, te volveré a mandar un mensaje pues y bueno, cuenta. La otra también estuvimos hablando que también pediría ayuda y cuando lo necesite, ¿no? Entonces también, porque estábamos hablando de que se fue, habiendo descargado tantas cositas que perdones, amor, con hijos, con toda la familia, no me imagino, te marchas. Trabajo personal de esta persona. No, pero me refiero pero el trabajo personal de desapegarse pues de unos hijos, de una madre, porque el padre también este invierno había fallecido, ¿no? Estaba pensando que si la persona se marcha con la mochila descargada, o sea, fluye, ¿no? Claro. Entonces va a la luz, va más ligero. El tránsito es mucho más rápido. Es lo que iba a comentar. Bueno, iba a comentar para que nos lo comentases, ¿no? Que el tránsito es más ligero, se van antes a la luz y si se ha quedado limpio y tú le has dado permiso a su alma a marchar y él se marcha sin ningún apego, nada a solucionar aquí porque lo ha dejado solucionado, no se quedan. Normalmente no se quedan, lo que pasa es que a veces las propias familias, la propia gente de su alrededor, con esa sensación de quererlos retener, muchas veces aún los mantienen. Ellos no se van porque ven sufrir. Cuando tú le permites de alguna forma, dices, bueno, hubo un momento determinado que incluso él me preguntó, ¿puedo irme tranquilo? Y yo le dije, vete tranquilo, tú estarás bien. Y yo dije, yo estaré bien. Es precioso. No te preocupes, yo estaré bien, claro. Yo le di de alguna forma, le dije, no te preocupes, o sea, que decir, yo seguiré mi vida, quedo bien. no me voy a quedar mal, me quedaré mal el tiempo que de alguna forma vives el proceso, pero yo voy a continuar. Entonces ya no se marchan, o sea, porque nosotros necesitamos cuando nos vamos irnos a la luz, porque es nuestro lugar. Y no que se nos queden aquí en protección, ¿no? Vigílame, ayúdame. Claro, ¿no? Porque entonces es cuando se sufre.
realmente. O sea, no hay un sufrimiento, pero es cuando muchas veces se quedan apegados y nos quedamos apegados y entonces no podemos tampoco partir a la luz. Entonces que te quedas entre un intermedio que no te permite. Entre dos mundos. Lo que a veces se dice, he visto al papá en la habitación, o lo he visto, tengo una sobrina que se quedó a los 15 años sin papá, ¿no? Y sí, es que se ha parado el reloj a tal hora, ha pasado tal cosa a tal hora. Mensajes que nos envían, y ¿no? es que yo lo noto, yo lo siento, yo tal en el sofá, por decirlo de alguna manera, y dices, es que hay que dejarlo ir y no guardar las urnas en la casa tampoco. No, tenemos que diferenciar entre resquicios que quedan, ¿vale? O sea, residuos que quedan energéticos en las cosas y en los lugares donde han estado las personas que se han ido, los sofás, incluso en lugares donde han sufrido mucho emocionalmente o han vivido o han tenido dolor. Normalmente ahí se quedan resquicios, o sea, energéticos, pero no es la presencia, sino simplemente es ese residuo que tú a veces, incluso si eres sensitiva, ¿no? O sea, te puedes sentar en el lugar donde estabas sentado un olor, un aroma, tocar, no, notas la energía, un calor, notas su energía, o sea, porque todos tenemos una energía diferente. O sea, hay la presencia, la energía es totalmente diferente en cada uno de nosotros, ¿no? Dependiendo de cómo eres, quién eres. Las energías suelen ser frías, calientes, más dulces, menos dulces, o sea, todo depende. Cuando sentimos olor, muchas veces sí que es la presencia. Es como cuando estás meditando y notas un olor. Yo, por ejemplo, normalmente suelo notar olor a canela, olor como a jazmín. Entonces yo sé que ahí están ángeles conmigo, o sea, el ángel de la guardia. El olor a tabaco supongo que es de alguna persona, ¿no? No sé, porque yo no he notado el de jazmín y esto, pero hay personas que me han comentado este otro tema, ¿no? Puede ser la presencia que no se ha ido. Entonces, bueno, de alguna manera es esto, ¿no? O sea, dejarlos partir también es muy importante. Yo estoy muy a gusto hablando contigo y sé que esto va a llegar al otro lado del Atlántico y sé personas que han perdido en estos últimos 2 años y todavía no se han podido desapegar. Creo que les va a ayudar también. Ojalá. Y que estuvieron hasta el último minuto como tú al lado, una persona a la que adoro. Y entonces yo quiero emplazarte a otro programa que sea más suelto, más ligero, más ligero, que podría ser, no sé, autoestima, bueno, sobre la autoestima. Buscaremos por ahí a ver qué podemos hacer. Y ahora me gusta, porque nos quedan 5 minutitos, que siempre apuramos hasta el último minuto. Una frase, Sarfisek, de que cierre un broche, una frase que cierre este programa del día de hoy para dedicar a nuestros oyentes. Si lo sientes, si no, tranquila. Yo te agradezco tu generosidad por haber venido a compartir hoy. Bueno, yo te voy a cerrar con la frase que él me dijo, ¿no? Eres el mejor regalo de mi vida. Pues muy bonito. Y para mí también lo fue él. Pues felicidades, porque no todo el mundo puede hacer lo mismo. Muchísimas gracias y nos despedimos de esta Conversas amb Ànima en este momento hasta el próximo programa de domingo a la tarde, segundo domingo de cada mes, en Mataró Radio, Mataró Audiovisual, que se puede ver y escuchar, o sea, se puede escuchar, vaya, es audiovisual, pero no tenemos la suerte de salir en televisión, sino que se puede escuchar a través de los podcasts que están, bueno, todos los programas que están en Mataró Audiovisual a la carta. Un abrazo para todos y muchísimas gracias a ti. Gracias, Sarfisek.